Nos parece importante mencionar que este video es la primera parte de una serie de 4, donde el tema principal será la historia del villismo y sus diferentes etapas. Los títulos de los próximos videos aparecen en pantalla. No es extraño que se hable de temas como la historia de Pancho Villa, el villismo o la división del norte como si se tratara de un mismo asunto. Lo interesante es que son temáticas distintas y si bien forman parte de una misma historia, no necesariamente son equivalentes. Si hablamos del villismo, hablamos no solo de varios momentos, grandes batallas y distintos personajes, sino de una forma de pensamiento acompañada de diferentes acciones que, en su momento, llegaron a sacudir gran parte de la sociedad mexicana. De modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta sobre los orígenes del villismo. La historia comienza en el norte del país, durante los años clave del Porfiriato. Se ha dicho mucho sobre esta etapa, destacando que si bien existió un gran progreso, las desigualdades sociales se vieron incrementadas. Sucede que Porfirio Díaz había adoptado un modelo económico basado en los latifundios y la constante industrialización. Sin embargo, Díaz se dio cuenta de que existía estabilidad económica en el país, de modo que sería conveniente adoptar otro modelo. Lamentablemente, la situación se le escapó de las manos al propio presidente y ya no podía dar marcha atrás. Lo anterior se pudo comprobar cuando la pequeña propiedad se vio disminuida a causa del despojo por parte de los grandes industriales y hacendados. Muchos campesinos vieron comprometido su patrimonio y no se quedaron conformes, dando lugar a sucesos como la lucha de Tomochic, de la que ya hemos hablado en otra ocasión. Justo así, nuestra historia se centra en el norte del país, donde las vías, las fundidoras, las fábricas textiles y la industria minera desplazaron poco a poco a los legítimos dueños de diversas propiedades, dando lugar a una serie de agravios que no serían perdonados de un momento para otro. Durante los últimos años de la primera década de 1900, sucedió que, en una entrevista, el presidente Díaz dejó en claro que México ya se encontraba listo para la transición democrática, de manera que él no participaría en las próximas elecciones. La noticia llegó a oídos de Francisco I. Madero, hacendado de Coahuila, que comenzó a movilizarse de inmediato en aras de conformar un partido y transmitir una ideología que se opusiera a la visión de que un solo individuo debía perpetrarse en el poder. Las ideas de Madero ganaron adeptos y simpatizantes en todo México. Varios de esos adeptos serían los villistas, los grandes protagonistas de esta historia. Vamos a hablar de estos personajes sin ningún orden en específico, salvo el último de ellos, que sin duda es el hombre clave de esta ideología. La historia de Toribio Ortega comienza un 16 de abril de 1817 en Coyame, Chihuahua, aunque en su infancia vivió en Cuchillo Parado, donde aprendió bastante de la vida cotidiana y fue de los pocos afortunados en su contexto que pudo tener cierto nivel de estudios. Siendo un adolescente de 14 o 15 años, viajó a la capital del país, donde aprendió el oficio de tendero, volviendo años después a Cuchillo Parado para convertirse en comerciante. Se acercaba el año de 1900 cuando se percató de las enormes injusticias cometidas por los caciques bajo el amparo del gobierno. No pasó mucho tiempo para que comenzara a simpatizar con el maderismo y se convirtiera en presidente de un club de oposición al porfirismo. Se enteró que la lucha contra el gobierno comenzaría el 20 de noviembre y de inmediato se convirtió en el hombre clave de la zona. Durante el 13 de noviembre de 1910 se enteró de que la gendarmería montada lo buscaba a él y a sus compañeros para prenderlos, de manera que durante la madrugada se alzó en armas junto a 70 hombres y tomó el pueblo. De ese modo fue que Toribio Ortega se convirtió en el primer sublevado. Después de algún tiempo, ya con el avance del maderismo, se encontró bajo las órdenes de Pascual Orozco, el hombre clave en la lucha del norte del país.
Después de que Porfirio Díaz abandonara la presidencia, dejó los campos de batalla y dio continuidad a sus actividades comerciales. Siendo el año de 1912, volvió al combate, esta vez para enfrentar a Pascual Orozco, quien se había sublevado contra el gobierno de Madero, defendiendo Cuchillo Parado y otras zonas aledañas. Nacido en Tuxpan, Veracruz, siendo el año de 1883, Manuel Chao se dedicó especialmente a las labores del campo hasta principios de 1900, mientras estudiaba en la escuela normal. Después de haberse graduado, se trasladó a Durango, donde laboró como profesor y posteriormente como director de escuela. Fue en esos años cuando se enteró de las intenciones de Francisco I. Madero. Sin pensarlo, se levantó en armas durante 1910, alcanzando el grado de teniente coronel. Nos parece especialmente curioso el caso de Chao, debido a que suele creerse que el villismo solo se conformó por gente del norte, siendo Manuel Chao un hombre de origen veracruzano y con gran influencia durante las mejores etapas de la lucha villista, sin dejar de lado que era un hombre preparado, que en el futuro, más de una ocasión, sería el vínculo entre los villistas y otras fuerzas del Estado. De Sixto Ugalde podemos decir poco, debido a que gran parte de su vida sigue siendo una historia desconocida. De hecho, su lugar de nacimiento es incierto, debido a que algunos aseguran que nació en Coahuila, mientras que otros garantizan que era originario de Durango. Lo más curioso es que, al parecer, no existen fotografías suyas. Si buscamos alguna imagen de Ugalde, lo más seguro es que encontremos la fotografía de Eufemio Zapata o Benjamín Argumedo. Lo único seguro es que nació en el año de 1856, siendo uno de los hombres de mayor edad al difundirse las ideas de Francisco I. Madero. No demoró en unirse a la lucha junto a Emilio Madero y Benjamín Argumedo. Tampoco pasó mucho para que fuese ascendido a coronel, grado que portó con gran dignidad, sin dudar un instante para entrar en combate. Su historia, después de algún tiempo, se cruzaría con la de otros grandes villistas. Si hablamos de Calixto Contreras, sabemos que nació en San Pedro de Oquila, en Cuencamé, Durango, siendo un 14 de octubre de 1867. Sus primeros años de infancia fue afortunado y pudo estudiar buena parte de la educación primaria. Lamentablemente, las grandes necesidades de su familia lo obligaron a abandonar los estudios y comenzó a trabajar como minero. Durante 1905 no pudo callar y protestó contra los frecuentes despojos de la clase alta y política de la zona. Sin más, fue detenido y se convirtió en soldado de leva. Fue en esa etapa donde aprendió ciertos elementos sobre combate y confrontaciones. Desde el 20 de noviembre se alzó apoyando a la lucha maderista en Durango. Después de que Porfirio Díaz dejara el cargo, se dispuso a defender al gobierno de Madero, enfrentando a los orozquistas en el norte. Si aquellas grandes contiendas le dieron enorme fama, no eran nada en comparación con las que libraría después de algunos años. La historia de Orestes Pereira comienza un 28 de enero de 1861 en El Oro, Durango. No tuvo grandes oportunidades educativas, de manera que desde muy joven comenzó a ganarse la vida como ojalatero. Se afilió al partido de oposición, simpatizando enormemente con el maderismo. Fue así que llegó noviembre de 1910, donde, junto a varios trabajadores, se levantó en armas bajo las consignas del Plan de San Luis. Después del triunfo del maderismo en 1911, decidió volver a la vida privada hasta que Pascual Orozco se levantó contra el gobierno de Madero y volvió a tomar el fusil y defender el ideal en el que desde un principio había creído, alcanzando el grado de coronel. De origen duranguense, la historia de Tomás Urbina nos brinda muy poca información sobre su vida, ni siquiera su fecha de nacimiento es exacta, variando entre 1870 y 1877.
Durante su adolescencia y juventud se ganó la vida como peón en varias haciendas, lo mismo que fabricando adobe y ladrillos. Sin embargo, si el trabajo escaseaba, se dedicaba al hurto de ganado, siendo un famoso cuatrero en la zona. Después de haberse casado y durante su vida como criminal, fue que conoció a Pancho Villa, quien sería su socio, compadre y gran amigo. Ya en esos años, los dos hombres se dedicaron a asaltar grandes haciendas. Durante las últimas semanas de 1910, acudió junto a su compadre al llamado a la lucha, apoyando a Francisco I. Madero. Después de la caída del gobierno de Díaz, ya con el grado de coronel, decidió combatir al sublevado Pascual Orozco bajo las órdenes de Victoriano Huerta. Finalmente tenemos a Doroteo Arango o Francisco Villa, nacido también en Durango durante 1878 en una familia de campesinos. Doroteo perdió a su padre cuando todavía era un niño y desde entonces comenzó a trabajar como peón para llevar el sustento al hogar. Siendo un joven de entre 16 y 17 años, dejó la vida de peón y se convirtió en un asaltante de caminos. Se aventuró al monte porque, según sus palabras, su patrón atentó contra una de sus hermanas y éste decidió acabar con él, convirtiéndose en un fugitivo de la ley. Formó parte de más de un grupo de bandoleros y salteadores. Más de una ocasión estuvo en la cárcel y también fue soldado de leva. Desertó del ejército entre 1901 y 1902. Ya con el nombre de Pancho Villa, llegó a Chihuahua mientras escapaba de la justicia. Ya en ese estado, decidió ganarse la vida honestamente, siendo albañil o carnicero, lo mismo que conductor de metales preciosos, sin olvidar que, cuando faltaba el dinero, volvía al hurto de ganado, junto a su compañero Tomás Urbina. Durante 1910, escuchó del posible llamado a la lucha de Francisco I. Madero. Don Abraham González fue quien se encargó de invitar a Villa a las filas maderistas, siendo el 21 de noviembre de 1910, Doroteo libró su primer combate, aunque fue vencido fácilmente por las tropas federales. Lo interesante es que Villa se dio a conocer como líder y en poco tiempo alcanzó el grado de coronel bajo las órdenes de Pascual Orozco. Su participación fue clave en la toma de Ciudad Juárez durante 1911. Después se volvió un elemento leal al gobierno maderista y combatió a Pascual Orozco cuando éste se levantó en armas durante 1912. Sucedió que ese mismo año fue acusado por Victoriano Huerta del hurto de una yegua y casi es fusilado, de no ser por la intervención de los hermanos del presidente Madero. Fue enviado a prisión, de donde escapó y dejó México para empezar una nueva vida en El Paso, Texas. Las historias de estos hombres son muy distintas, aunque tienen un elemento en común, y es que todos acudieron al llamado de Francisco I. Madero. Durante esos primeros años, sus caminos se cruzaron en algunos casos, mientras que en otros ni siquiera llegaron a conocerse. Lo que nadie imaginaba sería que la vida de todos ellos cambiaría luego del 22 de febrero de 1913, después de la caída del gobierno maderista y la imposición del gobierno de Victoriano Huerta. Después de ese suceso, muchos de estos personajes volverían al campo de batalla, formando un poderoso ejército que sería conocido como la División del Norte. Si deseas conocer los inicios de la División del Norte, su conformación, las grandes batallas y su final, será el tema que abordaremos en el próximo video. Y cabe adelantar que el final de la División del Norte no tuvo lugar con las batallas del Bajío, sino mucho antes. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.